Si usted está planteándose crear arte, tenga claro qué es lo más importante. Habrá quien le diga que es la técnica y tal vez no le falte razón, porque esa es la herramienta necesaria para poder crear. Después habrá quien le diga que son los contactos, y es posible que también esté en lo correcto, porque a nadie se le escapa la importancia de estar bien relacionado. No va a faltar quien le diga que lo más importante es tener dinero. Y no nos engañemos, tendrá más razón que un santo, porque para crear hace falta tener tiempo libre, y eso solo se puede comprar con dinero. Pero si nos preguntan a nosotros, nada de eso es más importante que la honestidad, el compromiso con el propio arte, hacer las cosas sin pretender ser más de lo que se es, pero tampoco menos, sin ser un virtuoso, sin grandes contactos, con el dinero justo, pero armado con su guitarra, su voz y su honradez. José Antonio Fajardo aporta una de las propuestas musicales más interesantes de la Canaria del siglo XXI, con la independencia como forma de vida y la honestidad como arma principal. Pero antes de centrarnos en Fajardo, vamos a ver qué otras cosas nos ofrece la agenda cultural de este fin de semana. En el Teatro Leal de la Laguna, este domingo a las 5 de la tarde, Baruti Teatro presenta El Misterio de Oriente, una obra para todos los públicos, siempre y cuando a esos públicos les guste el teatro de marionetas, una historia con un trasfondo mágico, una propuesta escénica elegante y mensajes que funcionan a varios niveles, según la edad que tenga el espectador. Los títeres también tendrán protagonismo en Gran Canaria en el Teatro Cuyás, que esta semana acoge la versión de El Mago de Oz de Pablo Verne, una versión muy libre de la novela corta escrita por Elfram Baum, pensada esta vez sí especialmente para el público infantil. Será hoy sábado a las 6 de la tarde. La cantautora estadounidense Tessa Violet, que ha alcanzado fama gracias a Instagram y a TikTok, estará este domingo a la 1 de la tarde en Talleres Palermo, en lo que la Sala Gran Canaria denomina las Sesiones Bermud, una propuesta desenfadada en forma, profunda en fondo y poco habitual por estos lares. Es su primera vez en la Isla Redonda. Y además de todo esto, ha reabierto sus puertas la Sala Bowie en Tenerife, en La Laguna, así que atentos a toda su programación, celebremos lo que están de vuelta. Ahora hay que ir a todo, que se les echaba de menos. Y tras ese repaso que nos hace Paco Sánchez por la agenda cultural, seguimos conociendo a personalidades del mundo de la cultura del archipiélago. Hoy en concreto nos acompaña José Antonio Fajardo, músico de Fuerteventura. Bienvenido, lo primero, y gracias por aceptar esta invitación de Somos Cultura. Gracias a ustedes. Bueno, Fajardo, cuéntanos, porque llevas más de 15 años dedicado a la música y seguimos sin clasificar muy bien la música que haces. ¿Tú cómo lo haces? Pues eso, no cayendo en esa trampa de clasificar, ¿no? Todo parece que hay que meterlo ahí en alguna cajita que otra y a mí me encanta romper las cajas, realmente, ¿no? Pero bueno, últimamente sí que pienso en algo que es como que creo que sí que me define bastante, que es que estoy intentando llegar a una especie de esencia, que no sé si existe, pero me he propuesto llegar a una especie de esencia musical que me defina de alguna manera. ¿Y cuál es? Ahí estoy, pero bueno, está muy ligada a aquí a Canarias, claro, a de dónde soy. Mi infancia la viví aquí, que creo que la infancia es el periodo humano, ¿no? que más nos construye, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y sí, no sé, he encontrado algo ahí que está muy ligado a eso, a mi infancia, a Fuerteventura, que es donde la pasé, a Las Ares, más concretamente, que es donde íbamos a pasar los fines de semana y las vacaciones. Y no sé, creo que esa esencia al final tiene que ver mucho conmigo, ¿no? Y creo que esto es extrapolable a cualquier persona que haga algo creativo, ¿no? Que al final va a intentar llegar a sí mismo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, desde una perspectiva universal, ¿no? Pero bueno. Has estado en muchas formaciones, unas más eléctricas, otras más acústicas. ¿Dónde te sientes más cómodo? Pues mira, volviendo a ese esencialismo, creo que en lo acústico estoy muy a gusto, pues porque me parece una manera muy honesta de soltarlo todo, ¿no? Sin tanta parafernalia. Pero luego cuando cojo una eléctrica también
sé que puedo encontrar cierta autenticidad ahí con eso, porque bueno, al final es usar una herramienta para llegar a un fin, ¿no? Pues entonces me da un poco igual qué herramienta use, pero bueno, siempre intentando encontrar algo, ¿no? Algo que me llame, que me mueva, algo, ¿no? El tránsito entre lo acústico y lo eléctrico ha sido siempre algo complicado. En lo artístico, en lo puramente técnico y hasta en lo ético. Bob Dylan fue acusado de traidor a las raíces de la música folk cuando decidió incluir en su repertorio canciones y arreglos eléctricos. Hace 61 años, en 1965, en el Festival de Newport, considerado el más importante de la música folk de todo Estados Unidos, Dylan decidió romper la norma y plantarse con una banda amplificada con instrumentos eléctricos. Fue abucheado. Durante toda su gira posterior tuvo que enfrentarse a gestos como este, en Nueva York, gritos de Judas y respuestas muy en la línea de Dylan. El que grita le dice que no le cree y que es un mentiroso. Y a su banda que toque fuerte de traducción literal. Aunque para maestría absoluta en el cambio de formato, la de Neil Young. Tanto es así que su disco Rust Never Sleeps recoge dos versiones de la misma canción, la acústica My My Hey Hey, Into the Black. Y la eléctrica y ruidosa Hey Hey My My, Out of the Blue. Young, que se hizo conocido por su destreza a la hora de crear melodías y su uso de instrumentos acústicos, se convirtió, gracias a su colaboración con la banda Crazy Horse, en uno de los precursores del ruido eléctrico más salvaje, admirado por bandas como Sonic Youth o Pearl Jam. Y es precisamente un grupo contemporáneo de estos, Nirvana, el que dio un golpe sobre la mesa, en este caso, al desenchufarse. En su concierto acústico para la MTV, editado como Unplugged in New York, considerado uno de los mejores discos en directo de la década de 1990, no tocaron prácticamente ninguno de sus grandes éxitos. Dieron la vuelta a los arreglos de su repertorio y llenaron el set de versiones de bandas desconocidas o de clásicos del blues, como este que suena, Where Did You Sleep Last Night, de Led Belly, canción de los años 30 del siglo pasado. Lanzaron así a la industria un mensaje claro: sí, serían una gran banda con muchos seguidores, un gran contrato con una multinacional, pero no estaban dispuestos a renunciar a su independencia, porque a veces, enchufar o no una guitarra es una decisión moral. Decíamos que tu música estaba muy ligada a la tierra, a la tradición, pero también te gusta innovar, te gusta la vanguardia. ¿Cómo se conjuga todo eso? Creo que esto tiene que ver con esta otra vertiente mía, que es un poco el arriesgarme. Es decir, a mí no me gustan, sí, no me gustan directamente las cosas que suenan remanidas. Es decir, si una banda de ahora suena Led Zeppelin, digo, hostia, es que Led Zeppelin ya tal, y Led Zeppelin a su vez también querían sonar otras cosas, pero al final sonaron a ellos mismos, ¿no? Pero eso, creo que hay que dar un paso ahí un poco hacia el abismo para llegar a algún sitio que sea nuevo, que sea fresco, ¿no? Porque si no, eso, acabamos en una cosa ahí revivalista y todo al final acaba sonando igual y bueno, creo que hay que nutrirse muchísimo y estar ahí con la orejilla atenta a nuevas formas de crear y de enfrentarse a eso, al papel en blanco, ¿no? Lo decías al inicio, la tierra es importante para ti, nacido en Bilbao pero criado en Fuerteventura. ¿Cómo de importante es la isla? Pues sí, un poco por lo que te decía antes, ¿no? Allí pasé la infancia, efectivamente mis padres son de Fuerteventura y bueno, es que es todo, no sé, es que es paisaje, paisanaje, es recuerdos, es pues, no sé, las primeras veces de muchas cosas, ¿no? Que te marcan vitalmente, ¿no? Y
sí, siempre está ahí, de alguna manera u otra ha dejado un pozo tan grande en mí que siempre está ahí y bueno, sí, no sé. Muy presente. Muy sí, presente. sí, es una fuente de inspiración muy potente, sí. Querían alejarse de este tipo de representaciones en las que todas y todos son bellos, de rasgos europeos y trabajan sin sudor en un lugar paradisíaco. Características del regionalismo costumbrista muy ligado al academicismo y al romanticismo tardío. Los artistas ligados al entorno de la escuela de Luján Pérez rompen con esta estética. Esta escuela era un espacio experimental con compromiso social y se crea el caldo de cultivo perfecto para el nacimiento en Canarias del indigenismo, una corriente artística en la que confluye la búsqueda de signos de la identidad cultural isleña con la asimilación de las vanguardias europeas del momento. Los artistas reivindican los elementos esenciales de la cultura canaria sin idealizarlos ni filtrarlos a través de mitos románticos. Frente a la imagen de las Islas Afortunadas, ellos se rebelan y proponen un nuevo estilo. La premisa es reinterpretar la naturaleza insular y la realidad social de quienes la habitan desde un punto de vista menos edulcorado. Felo Monzón, auténtico ideólogo del movimiento, dota de dignidad al trabajo, pero también expone una crítica, ya que estos trabajadores de rasgos fuertes y canarios ya no tienen manos, son manillas de plátanos y no se esconde el esfuerzo, se muestra además la precariedad. Plácido Fleitas reivindica en sus esculturas los rasgos africanos de la población canaria, mientras Antonio Padrón reivindica las costumbres y tradiciones del archipiélago. Manolo Millares investiga en el pasado guanche como parte de una reflexión plástica y simbólica, analizando la identidad en un momento en el que hacerlo podía conllevar cárcel y tortura. Millares rompe y desgarra la arpillera y luego la cose como una mortaja, como los guanches con las momias. Jane Millares incorpora elementos rituales y objetos como los gánigos, conectando la creación contemporánea con las prácticas de los antiguos pobladores. Jorge Oramas eleva la humildad y la sencillez de diversos enclaves de las Palmas de Gran Canaria con una luz espectacular. Una Canarias sin complejos, donde una niña en cualquier lugar mira de frente al mundo. Sin complejos, sin olvidar que tras ella su paisaje, su territorio y su realidad es igual de mala o de buena que en cualquier otro lugar. El indigenismo fue una propuesta crítica y profunda que reivindicaba la complejidad cultural del archipiélago, su mestizaje y su historia silenciada, situando al arte como una herramienta para repensar la identidad canaria desde una posición consciente y contemporánea. Llama la atención algo muy tú, muy Fajardo, es tu forma de cantar, ¿no? Tu manera de adecuar tu voz también a las historias que quieres contar y cómo llegas incluso a jugar pues con la afinación, ¿no? Incluso a saltártela cuando quieres. ¿Cómo llegas a esa afinación controlada, esa desafinación controlada y hace romper las armonías? Todo tiene que ver también con la manera en la que juego con las afinaciones de la guitarra también, que realmente aquí todo, voz y instrumento, pues están aquí en un diálogo constante y bueno, me encanta jugar pues justo también a buscar afinaciones que se salen de la estándar, porque justo me parece que está demasiado ya, es decir, se la ha sacado ya por muchos años, ya todo el partido que creo que se le ha podido sacar esa afinación. Entonces me encanta jugar con la afinación de la guitarra y eso permite, o quizás eso influye luego en mi manera de cantar, en la manera en la que aparece la melodía. Casi antes de cantar yo, canta la guitarra. Y ya luego lo que hacemos es como entrar en un diálogo ahí, entonces pues bueno, pero el por qué canto así o por qué,
la verdad es que nunca... Sé que de primeras, pues lo típico también, eres un chinijo y quieres parecerte a aquel, ¿no? Porque es tu ídolo, te flipa cómo canta y tal. Pero bueno, cuando ves que dices aquí no llego, pues tío, pues voy a hacerlo de otra manera y no sé. Y ahí encontré yo como mi tal. Creo que es algo también que no enseñan demasiado en las academias y demás, pero es en plan, tío, con tus recursos, explótalos todo lo que puedas, pero no, si ves que tu recurso llega hasta aquí, no intentes no intentes ir más allá porque, no sé, te puedes llevar ahí un tortazo importante, pero eso, yo creo que eso, con los medios que tengo, pues intento sacarle ahí todo el jugo posible. ¿Y de niño me nombrabas ahora? ¿Quién eran tus referentes? ¿Quién eran tus ídolos? Más que de niño, más de adolescente, que es cuando empecé allá como a escuchar más música. Pero sí, pues eso, yo era muy fan de Pearl Jam. Por ejemplo, y de toda esa ondada grunge ahí, las casetes, pero también escuchaba mucho hip hop. Tenía un colega que me pasaba casetes de Public Enemy, de Ice Cube, ¿no? Es decir, yo escuchaba muchas cosas y claro, tenía referentes por todos lados. Y luego en el coche de mi padre solo se escuchaba Taburiente y Los Sabondeños y una especie de recopilatorio que sacó la Universidad de La Laguna ahí de folclore de todas las islas y demás. Las puedo usar como referentes ahora, sí, porque efectivamente de alguna manera u otra han ido marcando así un poco mi código identitario, ¿no? Vamos a intentar repasar tu trayectoria. Empezamos por Conjunto Podenco, quizás el proyecto así más rockero, podríamos decir, ¿no? Cuéntanos, háblanos un poco de él. Conjunto Podenco, sí, de últimas tenía una vertiente así más rockera, creo que por la entrada de José Antonio López a la batería, pero realmente empezó como un proyecto electropop, por así decirlo, porque en vez de tener batería y baterista, teníamos una cajita de ritmos ahí de finales de los 70, con sus particularidades, era todo presets y tal, y fue un poco un juego que empezó ahí en casa. Luego llamé a mi colega Helo, que se puso ahí al bajo. Toco mucho solo, pero me encanta juntarme y ahora estoy con Raviche, con otros proyectos, con Dragón, me junté ahí con Héctor Matacherry ahí al piano. Y me puse a tocar la batería ahí en San Borondón también, porque desde siempre también me ha encantado tocar la batería y no había podido nunca hasta ahora. Y bueno, eso, pasarlo bien y sí, afán de aventura siempre, todo el rato. De hecho, en Raviche te mezclas con músicos, ¿no? de diferentes pelajes, ¿no? ¿Cómo es esa convivencia, ¿no? Yo ya, de las primeras veces que voy a Tenerife a tocar, pues hago muy buenas migas con Diego Hernández. A su vez él pertenecía a una banda que se llamaba Keiko. Él a su vez ya se movía con músicos de por allí. Toca de hecho ahora en Conqueror con Carlos Pérez a la batería y Julio Armas, que hace el rollo del dub ahí en Conqueror, ¿no? Dabea en directo todo lo que va haciendo la banda ahí. Y luego faltaba alguien al bajo y no podía ser otro que Jorge Hernández, Chicle. Y yo de Madrid me traje a Manuel Campos de Rosvita, de una banda de la que yo soy muy fan. Y así fue, es decir, fue eso, una convivencia. Realmente les llamé a todos ellos y dije, señores, yo llevo desde jovencito queriendo grabar algo en una casa. También por cosas ahí del pasado, ¿no? De cosas que te van como obsesionando, ¿no? Y les llamé, todos tiramos de agenda. Miguel G. Morales, el cineasta, me dijo, José, tengo la casa para hacer eso.
y era un sitio ahí en Aguamansa, lindando ya con el Parque Nacional del Teide, bueno, un sitio increíble. Y ahí estuvimos como 4 o 5 días y lo único que hacíamos era levantarnos, desayunar y ponernos a tocar, y ya veníamos con algunas ideas, tanto Diego como yo. Jorge también aportó la suya y pum, ahí como una especie de residencia artística, pero bueno, autoimpuesta, autoorganizada. En este lugar se forjó Raviche. Rodeados de naturaleza durante días, 5 músicos esenciales en la escena canaria decidieron compartir tiempo, espacio y talento para generar un álbum que definen como hijo de la amistad y el amor inconmensurable por la música. Todos los miembros del grupo somos admiradores de ese tipo de música que intenta capturar una foto de un momento, que no haya un ego más que otro. Estar allí y de la manera que surgió todo, cómo iba pasando todo, parecía que estábamos en una película, ¿sabes? En un sueño. No fuimos ni como grupo ni con intención de tener un grupo. No es una ingenuidad forzada, sino simplemente estamos pensando en los temas. Desde que empezaron, no sé qué, las Raviches, tal. La ayuda para mí es muy importante. Cada vez que lo canto me reafirmo en la letra porque es muy ambigua y se puede aplicar a cualquier situación. La llamada a mí me recuerda a la musicalidad de unas personas que individualmente tienen cada uno su historia musical, pero que ahí se entrelaza y se cruza de una manera que se hermana de una manera muy, muy fuerte, ¿no? Porque hay como cosas que yo a lo mejor con otra gente no hubiera probado, porque a lo mejor hubiera sido muy forzar la barra. Pero cuando llegamos a la psicodelía, yo sé que con Raviche, o yo siento que se puede llegar y todo el mundo la va a recibir bien. Me gusta mucho Ginkel. Me gusta la fuerza que tiene eso, la sonoridad africana, yo vibro mucho ahí. Homenaje. Yo me acuerdo que lloré, pero yo estaba callado ahí y nadie se enteró. Sí, además yo estaba pensando, y era la letra de José, porque claro, lo típico, aquella cosa que las letras son medias abiertas. Y yo me acuerdo cuando, venga, otra toma, y yo, tío, por favor, no. Pero bien, y además al mismo tiempo pensaba, digo, qué guay tocar una música emocionado. Manu, el teclista, creo que fue una pieza clave. Manu, yo creo que a lo mejor era uno de los que era más de esa estructura de, pero chicos, pero esto aquí del todo no encaja, ¿no? Entonces, entre todos íbamos solucionando esos puntos calientes. Durante este creativo encierro se produjo un incendio en la zona, lo que intensificó aún más toda la experiencia. Y claro, nosotros íbamos a buscar la toma buena. El disco está grabado en directo, buscando la toma buena, todas a la vez. Oye, que si esto se pone feo y dan un aviso aquí y tenemos que salir por patas, hay que calcular el tiempo en el que tenemos que llevarnos todas las cosas. Julio vino a grabar y una frase que se oía cada café que nos tomábamos, decía, esto estaría guapo hacerle un dub. En algún momento, yo creo que todavía ahí en la casa, se dijo, lo vamos a hacer en dub también. Y la casa también nos dio un enfoque, una energía que yo creo que se nota muchísimo. Un disco y un grupo que nace del aislamiento elegido y de la voluntad de dejar que la música encuentre su propio camino. ¿Y próximos proyectos? ¿Cuál es la próxima encarnación de Fajardo? Uy, pues sí, ahí es una muy buena pregunta. Porque ya tengo un manojito de canciones nuevas que las voy presentando de poco a poco aquí cada vez que puedo tocar. Y bueno, ya estoy ahí viendo qué hacer, pero bueno, seguramente seguiré más o menos fiel a lo que he hecho hasta ahora, que es grabar en Estudios Brasil, ahí en Madrid, que me encanta su forma de hacer las cosas, pues son todavía afines a la grabación en cinta analógica y con un espacio vivo que suena increíble y probablemente vuelva a tirar de eso y bueno, si más o menos instrumentación o más o menos producción, pues bueno, eso ya está ahí un poco por ver, pero bueno,
ahí van, las cancioncillas me van chivando cositas y lo que ellas quieran, pues eso se harán. Fajardo, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Lo que le digo a todos, mucha suerte y aquí estaremos para contar todos esos nuevos proyectos. Ha sido un placer. Bueno, gracias también a la Fundación DISA, como siempre, por cedernos este espacio. A ustedes les dejamos con toda la actualidad del cine que nos trae Benjamín Santana. La compañía y el amor de nuestras mascotas ha dado como para crear un subgénero cinematográfico en sí mismo, sobre todo a nivel perruno. Lassie podría representar al Hollywood más clásico. Had a big heart. You've come back. Of Marley. Aunque hay buenos iconos de modelos actuales como Marley o el gran danés que acompañaba a Naomi Watts en la reciente y muy recomendable El Amigo. No. Y cómo olvidar al patoso Beethoven, un icono de los años 90 cuyo éxito provocó un par de secuelas. Pero los que llamamos uno más de la familia forman parte también de nuestras pesadillas. Hace solo unos meses veíamos en Sitges Good Boy, donde el protagonista absoluto era un encantador perro convertido en víctima y perseguido por fantasmas. Hay otros ejemplos más curiosos como el de Perro Blanco, donde el encantador animal rescatado de la calle por la protagonista era en realidad un perro educado en el odio del racismo y que atacaba a toda persona negra que se le cruzara en el camino. Pero sin duda la mascota más icónica del género es el inolvidable Cujo, un bonachón San Bernardo nacido de la inagotable imaginación de Stephen King, que tras contraer la rabia se convierte en el peor enemigo de una madre encerrada en el coche con su hijo. Pero si hay que hablar de mascotas asesinas, los simios o los monos suelen ser los más usados para dar miedo. En el clásico de culto, Atracción Diabólica, un hombre postrado en silla de ruedas utilizaba su mono capuchino para vengarse de sus enemigos. ¿Quién coño tiene un mono de mascota? Y todo esto lo contamos porque esta semana se estrena Primate, un nuevo título a sumar a este interesante subgénero que llega además con excelentes críticas. De nuevo, el origen de la tragedia no es nada original. Tras recibir la mordida de un bicho infectado, el delicioso mono propiedad de una rica familia se transforma en un asesino sin piedad. Un grupo de jóvenes, siempre tan dispuestos a morir por un minuto de gloria, serán las víctimas de este primate infectado. Mala. Define radical. Traje de alas. El flipao. ¿Quién se apunta? Interesante es también La Fiera, que a pesar de su título ya no tiene nada que ver con animales. En este caso nos cuenta la trágica historia real de 5 amigos unidos por el deporte extremo, el salto base con traje de alas. Tan espectacular este avance como la historia misma del rodaje, en el que murió uno de los protagonistas, el cuarto en fallecer, practicando este deporte. Y lo que supone el grupo y la celebración, claro. No, es que si dejas a alguien y no lo echas de menos. Te lo tengo que preguntar. Y terminamos con 3 adioses, nueva propuesta de Isabel Coixet tras el éxito alcanzado hace 2 años con Un amor. Vuelve a sus orígenes, rodando en idioma extranjero, esta vez en italiano. De nuevo una novela superventas logra que Coixet acumule críticas magníficas. La ruptura entre un cocinero y su musa podría convertirse en una de las películas de la temporada. Por todo. Creía que mi vida no sería apenas nada más que nosotros. Nos vamos, no sin antes escuchar en directo, con la única ayuda de su guitarra, a Fajardo. En directo desde la Fundación DISA, Fajardo interpreta ¿Dónde está? Nosotros estaremos aquí la próxima semana, si ustedes quieren. Les esperamos. ¿Dónde está la rabia de ayer? ¿Dónde están los
años que malgasté, tratando de hallar razón. Oh, dímelo, ¿dónde están? ¿Dónde está la mente cuando no ve? ¿Dónde están las angustias, los abrazos? Te vuelves cobarde y sin interés. Oh, dímelo, ¿dónde están? ¿Dónde está lo que se nos privó? Miras a un lado y solo ves pedazos de una ilusión. Ya no sabes siquiera dónde estás. Ay, ¿cómo vamos? Oh, ¿cómo vamos a avanzar? Si no sabemos pedir perdón, el ego es más fuerte que el mismo mar. Ya no sabes siquiera dónde estás. ¿Dónde estás? Te miras en un charco turbio